El día de hoy vamos a traer el estado del arte referente pues a la endocarditis infecciosa. Esta va a ser la ruta de contenido que vamos a llevar a lo largo de toda la exposición, que esperamos pues que nos demoremos 50 minutos para dejar 10 minutos de preguntas y de discusión. Quiero empezar con este caso clínico que fue publicado en el Massachusetts General Hospital. Es un señor de 53 años con un antecedente de una válvula protésica mecánica aórtica, la cual tuvo una dehiscencia parcial hace 4 años y fue reemplazada. 4 meses previo a la hospitalización, él manifiesta o consulta al médico general por fatiga, sudoración profusa, pérdida de peso, disnea y fiebre. El médico general le administra citalopram, seguramente sospechando alguna condición psiquiátrica. 2 meses previo a la hospitalización con una pérdida de peso de 22 kilos. Advierte él mismo que sus ruidos cardíacos tienen una menor intensidad. El médico general vuelve y le solicita algunos paraclínicos, lo encuentra anémico, le administra hierro oral. 2 semanas previas, él consulta de forma particular un cardiólogo que realiza un ecocardiograma transtorácico, evidenciando una hipokinesia difusa, una fracción de eyección del 40%, una insuficiencia aórtica severa. Él considera solicitar unos hemocultivos que a los 5 días estaban sin ningún crecimiento. 10 días previos a la hospitalización, hace un nuevo eco transesofágico, encuentran un acceso perivalvular y lo deciden entonces ingresar al hospital administrando pues, los antibióticos que vemos en la diapositiva. Como antecedentes personales tenía una apnea del sueño, no tenía procedimientos odontológicos el último año, alérgico a acetaminofén con codeína, trabaja en grúa y chatarrería, no usa drogas endovenosas ni ninguna otra. Medioambientales, está expuesto pues a gatos y perros porque los tiene como mascotas. El tratamiento previo pues, que vemos ahí en pantalla, hidroxicina ocasional por una rinitis alérgica. El examen físico, afebril con una frecuencia cardíaca de 99, unos roncos bivasales, un soplo en la base diastólico, no tenía nódulos de Holder, ya no ni hemorragias pues, en las piernas. Entonces, las imágenes, podemos ver una radiografía de tórax, donde podemos ver la implantación pues, de la válvula mecánica en posición aórtica. En la tomografía, al lado de la aorta, vemos algunos abscesos. ¿Sí? Y en la ecocardiografía vemos que sí tiene una dehiscencia parcial de su válvula y en el Doppler un gran jet de insuficiencia. Vemos pues que efectivamente el paciente estaba leucopénico con una anemia microcítica hipocrómica, una LDH bastante incrementada. La respuesta pues al tratamiento antibiótico fue muy mala, deciden realizar entonces una cirugía. Los serocultivos persistían negativos después de 14 días. Solicitan entonces antígenos de histoplasma, legionela, citomegalovirus, virus de hepatitis C, B, BRL y todo fue negativo. La serología para clamidia, micoplasma, legionela y brucela fueron negativos y por el antecedente de la exposición pues, con los animales se hace un diagnóstico clínico de una coxiela. Dado que el paciente fue llevado a cirugía, la histopatología nos muestra, es algo que considero pues, es muy importante, y es este material bacolado de histocitos en la gráfica B, y en la impregnación con plata se demuestra entonces que era un paciente con coxiela urgente. El paciente se le administró oxiciclina, no la toleró, y después se le dio moxifloxacino más hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina para aumentar el pH intracitoplasmático y que tenga mayor efectividad. El antibiótico como bactericida se da por 21 meses y tiene una adecuada respuesta. A modo de historia, vemos que quien describe inicialmente la endocarditis, el doctor Lázaro Rivière, si bien está discutido si era o no era una endocarditis, era una paciente con sensación de palpitaciones, disnea, y después pues, la paciente muere y en la histopatología se encuentra un compromiso en la válvula aórtica y unas también complicaciones a nivel pulmonares. Después por BISAT demuestra las vegetaciones en la válvula mitral y las asocia principalmente con la sífilis. Pero a quien se le da indiscutiblemente
color de describir que la endocarditis es secundario a un microorganismo, un agente infeccioso, es a William Osler, y después de 1944, con el uso pues, de la penicilina, después de la Segunda Guerra Mundial, se describe que la penicilina es útil para el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Veamos que para la época de William Osler, la endocarditis, él lo describía que era una condición 100% fatal, pero veamos que los avances en los antimicrobianos y en la cirugía cardiovascular ha disminuido considerablemente esta mortalidad hasta un 25%. Y no solo eso, sino que ha tenido un adecuado impacto en la calidad de vida, que inclusive puede tornarse una condición crónica, pero que deteriora de forma considerable la calidad de vida. La mortalidad en la mayoría de las condiciones de la endocarditis puede ser o porque se da de forma tardía los antibióticos, no se da el espectro completo, o secundaria a las complicaciones que puede tener, ya sea por su valvulopatía que no se corrige con una cirugía, o por los eventos embólicos, principalmente a nivel neurológico. Veamos que a nivel epidemiológico es una condición predominante del género masculino y en ancianos, y clásicamente se ha asociado a que el paciente requiere una condición previa valvular para que se pueda generar estas nuevas vegetaciones. Pues vemos que casi en el 50% de los pacientes no tenían una enfermedad cardíaca de base. Por el agente etiológico, veamos cómo varía dependiendo de cada continente. Para Sudamérica, indiscutiblemente que el estreptococo es el predominante, y el grupo de estreptococo probablemente el viridans y el estreptococo bovis son la minoría de ellos, o el resto de géneros de estreptococo es la dominancia. Veamos que el estafilococo aureus no es tan importante en nuestro medio como sí lo es, por ejemplo, en Norteamérica, y nosotros tenemos un 17%, en Norteamérica un 43%. Pero algo que sí llama la atención es que nosotros tenemos un 20% de cultivo negativo. Quizás se está haciendo la técnica inadecuada, o no se están utilizando los medios de cultivo pertinentes para que tengamos esos hemocultivos negativos, y vamos a hablar entonces de ello también. ¿Qué tenemos en Colombia? Realmente hay muy pocos estudios. Este fue el más reciente, realizado en Medellín, de 104 casos de endocarditis en un periodo de 10 años. Se encontró que la media de edad fue de 58 años, la mayoría siendo hombres. Veamos que en válvula nativa, es decir, sin una condición previa o predisponente, era la mayoría de los casos. Y en válvula protésica, un 39%, y asociada a dispositivos, ya sea la mayoría pues, de estimulación eléctrica, era un 8%. Sobre la válvula afectada, vemos que la aórtica, pues en su mayoría en un 51%, seguido pues de la mitral. Y esto es muy acorde a la epidemiología mundial, en donde en el lado izquierdo son el 90% de las causas de endocarditis, son un 8 o un 10%, principalmente a nivel tricuspide. En estos casos, vemos que el 61% fueron llevados a cirugía, una mortalidad del 15.3% intrahospitalario. Y veamos entonces cómo se distribuía el agente etiológico. La mayoría era el estreptococo, muy similar a la epidemiología que hemos visto en Nature, pero hasta el 20% o el 18% en este caso eran cultivos negativos. Eso pues es importante definirlo, porque o no estamos haciendo los cultivos de forma adecuada, o tenemos otros agentes etiológicos que se asocian a cultivos negativos. Dentro de las complicaciones, la mayoría eran por falla cardíaca asociada pues a su valvulopatía, y algo importante es que había embolismo del sistema nervioso central hasta un 31%. Para definir qué es la endocarditis, entonces la inflamación de la superficie endocárdica, la cual incluye válvulas cardíacas, el endocardio mural, el que cubre la válvula protésica, el marcapaso del desfibrilador, ya sea los cables o los catéteres. Y esto es muy importante también para definir el tratamiento y discutir si se requiere o no se requiere. Para la clasificación podemos tener una clasificación temporal entre aguda, subaguda o crónica, si es menor de 6 semanas a 3 meses, o mayor de 3 meses.
Hay otros tipos de clasificaciones, en lo cual nos dicen si hay presencia o no de material intracardíaco, si es de válvula izquierda nativa, si es protésica y si es temprana o tardía menor o mayor de un año, o si por el contrario compromete el lado derecho, y esto principalmente por la fisiopatología y por el agente etiológico. No es lo mismo tener una endocarditis infecciosa al lado derecho, los gérmenes son totalmente diferentes y lo vamos a ver. Según el modo de adquisición, ya sea asociado al cuidado de la salud, se considera entonces o nosocomía o por la hospitalización cuando ya más de 48 horas hospitalizado. No nosocomía al menos de 48 horas, pero vemos que los pacientes, por ejemplo, que tienen hemodiálisis o terapia intravenosa ambulatoria y llevan menos de 30 días o de quimioterapia o menos de 90 días, por ejemplo, en unidades de cuidado agudo, también se considera que es una endocarditis asociada al cuidado de la salud, y esto es importante por el espectro pues, que se le va a dar de antibiótico y por el agente etiológico. Y es asociado al cuidado de la comunidad, o al, perdón, asociada a la comunidad, ¿sí? Ya menos de 48 horas de la hospitalización. Es activa siempre y cuando el paciente persista con síntomas, ya sea con fiebre o que los hemocultivos persistan positivos. Y sobre la recurrencia puede tener una recaída, una reinfección. Recaída si es el mismo microorganismo en menos de 6 meses, reinfección si es otro diferente o ha pasado más de 6 meses en el mismo microorganismo. Y entre las infecciones veamos que tenemos unas estándar, que son las que vimos, y hay otras que se describen como fastidios o con un cultivo muy difícil, entre las cuales tenemos el JACE, que es uno de los que más conocemos, pero vamos que solo es el 4% de los casos, y Coxiella. Sobre el estudio colombiano que les mostré de Coxiella, había un caso descrito pues, por Coxiella, y la importancia entonces de hacer el diagnóstico en el cual los cultivos pues son muy difíciles y se requiere pues, de un laboratorio con unos protocolos de bioseguridad muy altos. Otras que se pasan por alto muchas veces es cándida, porque hasta un 77% de los pacientes que tenían una endocarditis infecciosa, el diagnóstico fue post-mortem. No, y la importancia pues, de administrar el tratamiento adecuado. Vamos entonces, el problema con las bacterias intracelulares que usualmente tienen un cultivo negativo o los medios de cultivo son muy especiales. En este caso, para Coxiella, cuando hacemos la serología de IgG en fase 1, probablemente estamos diciendo que es una infección crónica. Si estuviera en fase 2, probablemente sería aguda. Y en este caso, este paciente claramente tenía una IgG en fase 1 muy positiva. Recordemos que es 1 en 800 ya el diagnóstico, y este es uno de los criterios nuevos pues, de DIUC o de DIUC modificados, en los cuales al final del 90 pues, la doctora Lee considera que deben ser incluidos dentro de los criterios mayores. Sobre los factores de riesgo, veamos algo muy importante, es que si el paciente tenía una endocarditis previa, realmente la incidencia o el OR es el mayor de todos, digamos que tiene un OR de 265, un hazard ratio de 65. Por lo tanto, los pacientes que están repitiendo endocarditis, pues probablemente o quedó maltratada o parcialmente tratada, o el paciente tiene un biofilm o alguna condición que tiene una predisposición para las mismas. Un reemplazo valvular previo, como este caso, ¿sí? Digamos que tiene un OR muy importante de 70 y un hazard ratio de 19. Y otras pues, condiciones menores como enfermedad valvular reumática o enfermedad valvular no reumática. En su patogénesis se requiere entonces una alteración sobre ese endotelio valvular en el cual se permita una agregación plaquetaria de fibrina y monocitos, y sobre ella, si es el caso, pues si se vuelve un medio de cultivo pues adecuado, la bacteria va a colonizar esa vegetación, pues por eso entonces empieza a incrementar su tamaño y teniendo las consecuencias clínicas catastróficas, como lo vemos pues al lado derecho, que puede tener entonces el ACV, pues embólicas, compromiso renal, que también se asocia también a inmunocomplejos. Y lo otro, la valvulopatía, pues la falla cardíaca, que inclusive en muchas condiciones se requiere de la cirugía para un adecuado tratamiento o una sepsis persistente que llevaba a la muerte en la época de William Moldes
y ahorita pues se ha disminuido un 25%. Vemos entonces las manifestaciones clínicas, las hemorragias en ascitis, los nódulos de Odler, las lesiones de Janeway, pero también tenemos algunas otras que no solo son secundarias a la valvulopatía y los efectos embólicos, como todos los vemos, digamos, tenemos otras que son inmunes, por ejemplo, las manchas de Roth. Entre los efectos embólicos tenemos entonces los émbolos sépticos pulmonares, usualmente en estos pacientes usuarios de drogas intravenosas, infartos esplénicos, infartos periféricos, y una de las más desastrosas o más catastróficas de todas, el compromiso a nivel del sistema nervioso central. El problema del compromiso a nivel del sistema nervioso central son dos. Primero, una gran proporción de pacientes asintomáticos. Y la otra son pacientes que pueden generar una hemorragia, una transformación hemorrágica, y usualmente requieren una anticoagulación crónica, ya sea por su valvulopatía, que requieren una válvula mecánica, o porque tienen una arritmia de base, principalmente una fibrilación auricular. Veamos entonces lo que les estoy mencionando, que tanto la tomografía como la resonancia magnética, tanto a nivel cerebral como a nivel abdominal, es muy útil, no tiene un adecuado rendimiento diagnóstico, pero lo que quiero llamar la atención es que el compromiso isquémico cerebral puede ser tan alto como un 70%. Y esto nos indica entonces, pues de forma sintomática, indicándonos entonces que si en estos pacientes usted administra una terapia anticoagulante temprano, correrá el riesgo de hacer una transformación hemorrágica. Pero por otro lado, usted tiene un paciente con una válvula protésica, muchas veces mecánica, y tiene que definir la anticoagulación. Y ese es uno de los dilemas que tenemos con la endocarditis, y lo vamos a ir desarrollando durante la exposición. Se han descrito algunos scores de riesgos. En nosotros, en nuestro medio, quizá uno de los más útiles, según la epidemiología, es el NOVA, porque, el HANDOC, porque utiliza pues, principalmente como agente etiológico el estreptococo. Pero tenemos el BIRSTA, el NOVA, que es de Staphylococcus enterococcus. Como lo vemos pues aquí, tiene unos rendimientos diagnósticos pues, bastante buenos, pero pues no voy a detener en ellos. Sobre los criterios de Duke, de la Universidad de Duke, vemos que son o salen a principios de la década de los 90, según los registros que tenían de endocarditis de esa universidad. Eran entonces unos criterios clínicos mayores, unos criterios menores, y al final de la década de los 90, la doctora Lee considera que el diagnóstico de Coxiella por IgG en fase 1 sea uno de los criterios mayores, como fue el caso que les estoy mencionando, el caso que estamos tratando en este momento. Vamos entonces que el paciente tenga los hemocultivos positivos o que a nivel de cardíaco, endocárdico, pues por el eco, tengamos evidencia de alguna condición sugestiva de endocarditis o la serología para Coxiella, o los criterios menores que tenga una condición predisponente, ya sea usuario de drogas intravenosas o condición cardíaca, o fenómenos vasculares como los embolismos arteriales, sépticos, los aneurismas necróticos, pesquillos por hongos y no por bacterias, las hemorragias intracraneales, conjuntivales o lesiones de Janeway. Y aquí nos salen entonces tres criterios. Usted va a hacer un diagnóstico definitivo si tiene dos criterios mayores o uno mayor y tres menores, un diagnóstico posible si tiene tres menores o uno mayor y uno menor, o por el contrario, usted lo descarta, sobre todo en esos pacientes que resuelvan de forma muy rápida con el tratamiento antibiótico, menos de 4 días, o no tenga evidencia o quirúrgica o nivel antibiótico menos de 4 días. Una vez usted tenga estas tres posibilidades, usted tiene un diagnóstico definitivo, lo descarta, pero hay una condición especial, y esos pacientes en los cuales usted tiene una endocarditis posible, pero usted sigue sospechándolo. Entonces, cuando usted tiene una endocarditis posible, usted tiene dos opciones. O usted tiene un paciente con una válvula nativa o una válvula protésica. Iniciemos con la válvula nativa. Lo que tiene que hacer usted es repetir los exámenes, pero si los hemocultivos le salieron negativos, que es uno de los principales criterios mayores que no tenemos o que están fallando en nuestro medio, digamos que hasta el 20% tenemos hemocultivos negativos, y es una de las pruebas diagnósticas más importantes. Usted tiene que volver a repetirlos con la técnica adecuada. Solicitar los tres hemocultivos. En cada botella
se tome la cantidad adecuada, es decir, al menos 10 mililitros, pero veamos que por cada mililitro aumenta un 5%. Y si usted tiene 3 botellas, pues un 15% de más viene muy bien al diagnóstico, sobre todo cuando usted tenía unos infectivos negativos. El momento de la toma, pues ideal sería previo pues, al episodio febril, pero pues, no sabemos cuándo el paciente va a tener fiebre. Y lo otro es que si el paciente está con una endocarditis aguda, probablemente entre una toma y otra tenga un lapso de 5 minutos y si es aguda de 30 minutos. El medio de cultivo es muy útil, sobre todo si el paciente ha tenido tratamiento antibiótico previo, entonces debemos utilizar algunos compresinas, unos medios especiales como el Bacter. Y lo otro es el tiempo de incubación. Digamos que los gérmenes que son difíciles de incubar, pues hasta 21 días, pero usualmente pues en los que no son estos gérmenes difíciles, pues hasta 5 a 7 días, y hay otros que van a requerir entonces los cultivos especiales, como habíamos hablado un poco de Coxiella. El paciente puede tener un hemocultivo negativo porque está usando antibióticos, porque tiene un microorganismo exigente o atípico. Sobre el uso de antibióticos, muchos autores dicen que si el paciente no está críticamente enfermo, que inclusive lo aguantan o esperan un poco hasta tomar los hemocultivos. Y el paciente está críticamente enfermo, obviamente queda empezar antimicrobiano empírico y rápido. Pero el paciente, las causas de hemocultivos negativos, entonces que la recolección sea subóptima, que el volumen no sea el adecuado, que el tiempo entre cada muestra sea incorrecto o que se esté demorando inclusive más de una hora desde la toma hasta llevarlo pues al laboratorio. Sin embargo, si usted persiste con hemocultivos negativos, usted puede pensar entonces que el paciente tenga una Coxiella, una Bartonella o que tenga una endocarditis no infecciosa. Para ello, entonces, todo solicite factor reumatoideo, unos anticuerpos antinucleares y yo agregaría aquí pues, también buscar la malignidad. Sin embargo, usted también puede hacer pruebas por PCR, pero pues vemos que no están muy disponibles en nuestro medio. Y lo otro, es el diagnóstico histopatológico y serológico. ¿Sí? Probablemente cuando después de hacer la cirugía por el daño pues, valvular. Y la serología, entonces veamos cómo en este caso el diagnóstico de Coxiella pues, fue muy útil, los anticuerpos antifase 1. Sobre la ecocardiografía, es útil para el diagnóstico y para el seguimiento. Entonces veamos cómo una ecocardiografía debería ser realizada tan pronto el paciente llegue al hospital con sospecha, un paciente con fiebre de origen desconocido, se le debería hacer esta ecocardiografía temprana. Y algo importante es que la ecocardiografía transtorácica tiene una sensibilidad del 60%, mientras que cuando es transesofágica puede llegar a una sensibilidad del 90%, dado que puede distinguir lesiones hasta de 1 milímetro de distancia y puede ver también los abscesos periaórticos, las dehiscencias parciales de la válvula. Veamos que en este caso pues, fue muy útil el eco, casi que el cardiólogo fue el que solicitó los hemocultivos pues, por los hallazgos en el eco. Pero no solo sirve para eso, sino también para definir si el paciente probablemente requiera cirugía. Entonces, si por ejemplo tiene una vegetación muy grande, por encima de 1 centímetro, o si la vegetación está creciendo o daña la válvula por completo, la puede perforar o hacer algo que se llama el flail de la válvula, en el cual la válvula discurre entre el ventrículo y el atrio, pues probablemente ese paciente requiera una cirugía asociada pues, al compromiso de su falla cardíaca. Usted tiene entonces un cuadro de posible endocarditis, pero con válvula protésica, que nos vamos a ubicar en este rectángulo. Entonces aquí, algo que también usted debe repetir el mismo protocolo, pero algo que aquí es muy útil, es el PET-CT con fluoro de hexaglucosa. Vemos en este estudio de 80 pacientes, en el cual teníamos pacientes definitivos y otros posibles para endocarditis. Damos las imágenes. Algo importante es que estos pacientes que tienen ya una válvula protésica, veamos el PET-CT como, a pesar de que una tomografía puede ser aparentemente normal, nos marca una actividad metabólica, en este caso sobre la válvula aórtica, pues la figura A. En la figura B veamos el compromiso también esplénico
Y en la gráfica de la derecha veamos cómo un paciente tiene pues, que tiene un marcapaso y uno puede pensar que, pues, que no tiene ningún compromiso, veamos cómo ese bolsillo de marcapasos tiene ese aumento en la actividad, haciendo pues el diagnóstico y probablemente este paciente se le retiró eh, ese marcapaso. Algo que quiero dejar claro en esta diapositiva o en el orden del PET-CT es que se va a utilizar principalmente los pacientes que tengan una válvula aórtica, un reemplazo valvular protésico y veamos cómo, si vemos en la parte inferior de la tabla, tenía unos pacientes con diagnóstico definitivo, otros posibles y otros descartados. Veamos que de los posibles había inclusive hasta el 88%. Después de hacerle un PET-CT, de los posibles solo le quedó un 5% y usted pudo reclasificar. O lo puso en definitivo, ¿sí? Que aumentó de un 12 al 39%, o en descartado hasta un 56%. Por lo tanto, el PET-CT, pues, que muchas veces no lo tenemos disponible, pero pues probablemente llegue la tecnología en un futuro, tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 96%, con los valores predictivos positivos bastante altos, hasta el 94%, y realmente la utilidad es que usted puede reclasificar los pacientes con endocarditis, ¿sí? Es decir, pasar lo posible a descartado o realmente lo confirma. Sin embargo, algo que hay que concluir es que no es útil en válvulas nativas y lo otro es que puede valorar entonces otras complicaciones, como por ejemplo el compromiso a nivel escénico o de los dispositivos, por ejemplo, del bolsillo del marcapaso. A nivel del tratamiento, entonces usted sospecha, hace un ECOPT, después de hacer eso, usted ya tiene un diagnóstico posible, usted lo primero que tiene que hacer es administrar antibióticos. De hacer antibióticos pues tan rápido o ser un poquito más precavidos, pues es una discusión. Algunos autores lo que ven es el estado clínico del paciente, porque muchas veces tenemos endocarditis que son subagudas o crónicas, como pues el caso presente, y probablemente aquí sea muy útil usted utilizar o primero tomar los cultivos para llegar a un agente etiológico. Sin embargo, usted puede hacer un tratamiento empírico, ya sea pues, con válvula nativa o con válvula protésica. Aquí pues vemos entonces usualmente se cubre estafilococos, también un carbapenémico que tenga, un carbapenémico o una cephalosporina de cuarta generación. Hay algunos que utilizan Genta también como uno de los antibióticos pues, que hagan sinergia. Si utilizaron rifampicina en los pacientes con válvula protésica, probablemente la respuesta es sí, pero no temprano. Es decir, primero descarta que no tenga gérmenes que sean resistentes a rifampicina y lo otro es que usted puede inducir resistencia a rifampicina muy rápido y esos gérmenes van a hacer como ese biofilm en los materiales extraños, en los cuerpos extraños, pues probablemente va a perder su utilidad y pues asociado pues a su actividad antiestafilocóxica. Digamos que hay otros esquemas pues dependientes pues como de cada artículo que le damos, por ejemplo en este de Nature sí consideran rifampicina de entrada, Genta como sinérgico banco, y hay otros autores que inclusive consideraban que si usted da vancomicina con betalactámico con actividad antiestafilococo, podría disminuir la mortalidad hasta un 20% y ya vamos a hablar de ello. Sin embargo, esto que nos está en la guía me parece pues muy útil y es sospechar cuál es el agente etiológico según los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, el paciente usuario de drogas intravenosas, vamos a ver que el estafilococo aureus va a tener un compromiso importante. Si el paciente, por ejemplo, tiene, no sé, antecedentes o por ejemplo de diabetes o un reemplazo por estafilococo, si es un reemplazo valvular reciente, puede hacer un epidermis o un estafilococo coagulante negativo y lo otro son las exposiciones medioambientales como por ejemplo este paciente que tenía para Coxiela, pero ahí podemos ver pues, el resto de patógenos. Ya el tratamiento dirigido, pues aquí podemos ver algunos de los
agentes etiológicos, pero algo que sí se recomienda es que esto se debería tomar la decisión en conjunto con el infectólogo del hospital o un grupo interdisciplinar. Les mencionaba entonces previamente que cuando usted tiene una endocarditis por estafilococo, muchos autores administran también antibióticos contra estafilococo, por ejemplo, oxacilina o cefaloforinas de primera generación, dado que habían algunos estudios que demostraban que disminuía la mortalidad hasta en un 20%. Con estos pacientes que tienen una bacteria persistente por un estafilococo aureus meticillium resistente, de los cuales muchos de ellos terminaron en endocarditis, veamos cómo la mortalidad, inclusive la mortalidad a 90 días, no tuvo ningún cambio en utilizar o no utilizar este tipo de terapia, pues asociada por lo que pues, realmente no se consideraría pues utilizar. Por el manejo quirúrgico, pues inicialmente con este artículo, del cual eran pacientes principalmente ancianos, con población hispana. Algo importante es cuando usted tiene un paciente con una endocarditis y es llevado a cirugía, veamos que primero hay 3 condiciones que le ha aumentado a usted la mortalidad con significancia estadística. O que el agente etiológico se llama Staphylococcus aureus, o que tenga un cultivo negativo, esto es muy importante, porque probablemente usted no está dando el antibiótico correcto, o usted tiene una bacteria que probablemente no es útil ese tipo de antibióticos. Digamos, en este caso había quedado doxiciclina y no se estaba cubriendo pues coxina. O la otra es que sea una condición micótica, sobre todo asociada pues a cándida, en donde los desenlaces pueden ser fatales, que son válvulas que crecen demasiado rápido, el paciente hace embolismos de forma muy temprano y pues muchas veces lleva a la muerte y no se está cubriendo con el antimicótico correcto. Pero contrario a lo que muchas veces se cree, llevar un paciente en una endocarditis a cirugía, la mortalidad usualmente es menor del 10%, y son pacientes que claramente se van a beneficiar porque mejora el pronóstico en tanto la mortalidad intrahospitalaria como para el hospital. Digamos entonces, cómo definir el tiempo de usted realizar una cirugía es muy importante. Digamos que si usted hace una cirugía, probablemente los primeros 20 días del diagnóstico, usted va a impactar no solo en mortalidad, sino que si esa cirugía es en los primeros 7 días, es mejor aún, ¿sí? Por 2 cosas. Primero, en la mortalidad, y segundo, porque disminuye el riesgo de eventos embólicos. Y recordemos que esta es una de las principales consecuencias de afectar la morbilidad, la discapacidad o inclusive pues, una mortalidad un poco más tardía, ¿sí? Que es una de las causas de las cuales se mueren los pacientes con endocarditis. Por lo tanto, ustedes deben tomar entonces si el paciente es candidato o no es candidato a ser operado, y usted lo hace porque usted primero hace el diagnóstico de la endocarditis, segundo, usted tiene que definir si tiene un compromiso isquémico a nivel cerebral o una hemorragia intracraneana. Si es este el caso, pues probablemente requiera retrasarlo. Si no, si usted tiene una disfunción valvular que esté causando una falla cardíaca, tiene un microorganismo que ha sido resistente al manejo antimicrobiano, tiene un bloqueo, tiene un absceso, tiene una infección persistente, como habíamos visto en los criterios previos, o tiene una válvula protésica que está afectada, probablemente sea una de las indicaciones de cirugía. Si tiene una vegetación muy grande, por ejemplo, que sea mayor a 1 centímetro, probablemente se considere la cirugía, y en caso contrario no cumple ninguno de estos criterios, pues probablemente sea un tratamiento antibiótico. Estas son las indicaciones entonces de las 2 guías, tanto de la AJA como la guía europea, en donde veamos que usualmente la indicación de la cirugía ellos lo mencionan como de emergencia o de urgencia, pero prácticamente son los criterios que acabamos de mencionar, y es muy útil también valorar los criterios ecocardiográficos, en donde si la vegetación es mayor a 1 centímetro, si tiene una recurrencia en los embolismos,
o si es una vegetación aislada pero demasiado grande, mayor a 3 centímetros, pues probablemente el paciente se beneficie entonces de un manejo quirúrgico. Y lo otro, si es o que tenga una bacteria persistente, un absceso o una falla cardíaca, que realmente el tratamiento es por su valvulopatía, un tratamiento quirúrgico. Sobre las vacunas, veamos entonces cómo la mayoría de inmunizaciones pues están en fase de investigación. Usualmente es contra Staphylococcus aureus. Veamos entonces cómo todos están entre fase 1 y fase 2, aún no tenemos pues resultados, pero principalmente en pacientes con bacteriemia. Y sobre la profilaxis, este es uno de los temas que más se discute sobre si utilizar o no utilizar profilaxis, pues realmente las guías son claras y hay muy pocas diferencias entre la guía americana y la guía europea. Realmente las indicaciones son dos o previo a procedimientos odontológicos o el parto vía vaginal según los criterios de los americanos. De los criterios odontológicos son pacientes que tengan válvulas protésicas cardíacas pues implantadas, pacientes que tengan una endocarditis infecciosa previa. Vimos cómo eran el mayor riesgo de todos para usted tener una endocarditis es haber tenido una endocarditis previa. Pacientes de trasplante cardíaco o pacientes con falla cardíaca crónica, en el cual usted considere que pues siempre se va a tener entonces. Y la verdad es que yo nunca he leído que el paciente tenga que estar. Las guías europeas realmente tienen una parte diferente a las guías americanas y ellos dicen que cualquier material protésico que el paciente tenga dentro o a nivel cardíaco ya debe recibir la profilaxis. Pero el resto son los mismos criterios. Y lo otro es que los europeos no consideran la profilaxis pues, para el parto en los pacientes que tengan una válvula protésica cardíaca o una cardiopatía fianosante. Los americanos sí consideran que esa sea una indicación. Y sobre si utilizar o no utilizar profilaxis en pacientes sin compromiso, pues sin válvula protésica previa, veamos que realmente pues la población pues común y corriente, que no tiene estos antecedentes, y esto explicado porque la mayoría de las endocarditis son en la población que no tiene una condición cardíaca previa. Entonces digamos que en este metaanálisis se demostró que realmente no se debe utilizar profilaxis antibiótica en la población sin los factores de riesgo descritos previo pues, a los procedimientos odontológicos. Sobre la anticoagulación, es un tema muy complejo porque no tenemos una guía, sino que las recomendaciones son más de consenso de expertos. Entonces, no se recomienda uso rutinario si el paciente ya tenía, por ejemplo, una válvula mecánica previa anticoagulado con warfarina, se debe suspender porque pues, el riesgo de la transformación hemorrágica, el aumento del sangrado de la aneurisma, pues que se desvía micótica, pues por William Osler, pues realmente escéptica. Pero si usted tiene una válvula protésica, pues si la válvula protésica no se debe hacer tampoco ni terapia fuerte con warfarina pues al inicio. Porque la mayoría, hasta un 50%, va a requerir una cirugía temprana o va a tener también el riesgo de la transformación hemorrágica por continuar la anticoagulación. Entonces, realmente en este tipo de pacientes lo que se recomienda es que usted debe suspenderlo y reiniciarla, pues es consenso de expertos. Creo que todos leímos que los tiempos de inicio eran diferentes según pues, cada centro de experiencia. Se debe realmente suspender si hay síntomas neurológicos. Sobre utilizar entonces ASA o aspirina, pero realmente no hay ninguna evidencia. Hay algunos que dicen que también con aspirina hay mayor riesgo de transformación hemorrágica y realmente no está indicado
sea, los anticoagulantes directos. Considero entonces que hay unas poblaciones especiales para endocarditis. Son los usuarios de drogas intravenosas, los que tienen un dispositivo electrónico, los que tienen dispositivos de asistencia ventricular o han tenido un reemplazo válvula aórtica transcutáneo. Sobre los usuarios de drogas intravenosas, realmente veamos cómo probablemente por aumento en el uso de esta práctica y por las malas condiciones pues, de higiene, ha aumentado hasta un 28%, pero la endocarditis infecciosa ha aumentado un 28%, pero veamos cómo la endocarditis infecciosa por usuarios de drogas intravenosas ha aumentado un 238%. Digamos que la mayoría es por compromiso en las cavidades derechas, pues contrario al resto de endocarditis. Y el problema es que podemos tener como agente etiológico el Staphylococcus aureus, el 43 y un 95%. Y ya habíamos dicho que es una de las tres condiciones que aumentan la mortalidad, es tener de agente etiológico el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, lo que se recomienda en en esta población es realmente una terapia antimicrobiana que esté dirigida y que tenga espectro contra Staphylococcus aureus. Valoración entonces por el cirujano cardiovascular. Usted tiene que tener en cuenta que son propensos a infecciones también por hepatitis A, B, C, por el tétano, el neumococo. Hay que hacer también tamización para VIH. En estos pacientes también se considera entonces hacer pues, lógicamente la profilaxis a nivel odontológico y debe ser valorado entonces no solo por el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, el infectólogo, sino una terapia contra psiquiátrica contra su adicción. Y vemos entonces cómo pues la parte inferior de la gráfica, el tratamiento pues también asociado a su adicción. Los dispositivos electrónicos implantables que cada vez se ponen más, realmente tienen un riesgo de infección que se considera que es bajo, es máximo de un 3%, pero es mayor en las poblaciones de riesgo, por ejemplo el paciente diabético que tiene una falla cardíaca o uso previo de glucocorticoides. El diagnóstico pues, también es por los hemocultivos, por el ecocardiograma, pero transesofágico, pero vimos entonces una de las gráficas con el PET-CT cómo se hizo el diagnóstico de una infección en el bolsillo del marcapasos gracias al uso pues, de esta tecnología. En este metaanálisis vemos cómo la sensibilidad global del PET-CT es del 85% y una especificidad del 90% para el diagnóstico en los pacientes que tienen dispositivos electrónicos implantados. Por el tratamiento, traje este estudio de cohortes prospectivo en el cual la mayoría de los pacientes tenían criterios ecocardiográficos y por hemocultivos, algunos solo ecocardiográficos, de la vegetación, y se demostró que quitar el dispositivo mejoraba entonces la tasa de supervivencia con significancia estadística versus dar tratamiento antibiótico. Sin embargo, veamos que hay un grupo, cuando están en el análisis por subgrupos, veamos cómo la probabilidad de sobrevivir en los pacientes que no tengan compromiso en la válvula, sino que, por ejemplo, hay una infección en el bolsillo del marcapasos, como vimos previamente, tienen una buena chance de sobrevivir. Por lo tanto, deberíamos entonces seguir este algoritmo. Usted tiene un paciente que sospecha una endocarditis asociada al dispositivo de estimulación eléctrica y tiene compromiso ecocardiográfico y tiene hemocultivos o tiene un microorganismo típico, ahí sí no tiene ningún de otra que reemplazar el dispositivo, pero usted no tiene ninguna vegetación, solo pues por el SPECT-CT también es negativo y el paciente tiene pues, una sospecha de endocarditis con un dispositivo electrónico, porque no tiene certeza si el dispositivo no está infectado, pues probablemente este paciente sí se beneficie de administrar los antimicrobianos. Pero los dispositivos de asistencia ventricular, veamos que vienen en auge. Antes se utilizaban
las bombas axiales, las cuales semejan pues, en las pulsaciones, ahora principalmente continua centrífuga, asociado pues a su facilidad de implantarlo. Veamos que la probabilidad de infección es rara, es de 1.3 a 1.42 por cada 100 pacientes mes, pero veamos que tiene un hazard ratio de 5.6 con significancia estadística. Sobre la etiología, en este tipo de dispositivos de asistencia, veamos que es muy similar, pero probablemente el estafilococo coagulasa negativo sea uno de los principales agentes etiológicos. El tratamiento en estos casos, sí, y también pues es al previo a los dispositivos de estimulación eléctrica. Si el paciente, por ejemplo, es solo la infección del bolsillo, puede ser un debilitamiento de la infección local, antibióticos crónicos, pero realmente si la infección persiste, hay que cambiar el dispositivo de asistencia o el marcapasos. Otra población especial son los pacientes que tienen implante o reemplazo de válvula aórtica transfemoral. Y aquí quería mostrarles donde lo señalo, es que no hay mayor riesgo de endocarditis utilizando pues, la vía quirúrgica o transcutánea. Pero lo que sí tenemos entonces es que usted tiene una incidencia de endocarditis entre el 1.13 al 2.25, usualmente en el primer mes. Pero algo que es importante es que la mortalidad o los desenlaces depende de la intervención. Y veamos cómo, si usted lleva al paciente a cirugía, con los estudios que llevan los pacientes a cirugía, al nuevo reemplazo de válvula en válvula, pues, o reemplazar esa válvula protésica, vemos cómo la mortalidad pasó de aproximadamente un 36% a un 64 o un 75%, los que solo dieron un manejo conservador, por lo que probablemente la cirugía en este tipo de población es la opción indicada, aparte pues del tratamiento antibiótico, y ya sabíamos pues que la fluorodeoxiglucosa pues son uno de los métodos diagnósticos de elección. Sobre la mortalidad, veamos que importa mucho la condición de base del paciente. Veamos que los que tienen riesgo de tener una mayor mortalidad, sobre todo intrahospitalaria a 30 días, son aquellos que tengan alta carga de morbilidad, el paciente anciano, que tenga falla renal, que tenga clase funcional IJA 4, que esté en un estadio crítico, probablemente sean los que van a tener una mayor mortalidad. Por el uso de biomarcadores, traigo este estudio, se utilizan los diferentes tipos de biomarcadores y se encontró que el BNP y la troponina son los que mayor rendimiento pronóstico otorgaban. Veamos cómo la troponina, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 62%, por encima de cualquier otro reactante de fase aguda. Y para terminar, quiero traer estas conclusiones. Es que usted necesita estrategias de prevención como evitar la bacteremia asociada pues, dentro del hospital, y para eso todo el grupo interdisciplinario que tiene el hospital para disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias, una adecuada higiene, sobre todo a nivel oral, la profilaxis antibiótico en las poblaciones indicadas, bueno, en un futuro pues algunos métodos pues antibacterianos que nos dirá pues la literatura próxima, hacer un diagnóstico adecuado, realmente recordar el eco transesofágico temprano y los métodos de cultivo adecuados con la toma correcta. Y lo otro es el manejo óptimo, tanto antimicrobiano, quirúrgico, y sospechar también gérmenes de difícil diagnóstico como la coxida en la que la vimos hoy y algunas infecciones micóticas como cándida. Muchas gracias.